¿Cómo están todos ustedes una vez más a través de Charlas Sin Filtro? Me acompaña Erika y Nati. Y recuerde que estamos en vivo totalmente a través de Facebook, en Alaska Espacio para Latinos, en 907 acá Espacio Latino, en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, como Charlas Sin Filtro, con Nati y Erika. Y el día de hoy tenemos una entrevista muy especial en donde quiero presentar a una mujer que hace mucho teníamos ganas de entrevistar, que Erika conoce muy bien también. Yo sí la he visto, la he conocido, pero no así. Tenemos a Laura Norton Cruz. ¿Cómo estás? Hola, Laura. Para mí traerte a este programa, primero porque la admiro. Ya conozco. Sí, ella me ha platicado. Yo te voy a decir, yo te he platicado, yo conozco a Laura desde el 2019. Es una mujer que admiro en el área de la educación temprana. Es una mujer muy dinámica y sobre todo el español que habla es bellísimo. Es muy claro, me encanta. Laura, bienvenida al programa. Para mí es una alegría y un orgullo tenerte aquí porque yo te conocí en una conferencia y tú has sido una persona que has trabajado muchísimo en la educación temprana. Pero ahora la gente quiere conocer quién es Laura Norton Cruz. Y está a sus hijos. Y los trajo a sus niños. Sí. ¿Tu nombre, mi niña? Me llamo Aida, tengo 11 años. Me llamo Río, tienen 9 años. Laura, explícanos, cuéntanos quién es Laura y cómo aprendió el español y estos niños que hablan perfectamente el español. Cuéntanos. Yo soy una trabajadora social. Soy una mamá soltera. Tengo estos 2 hijos que estoy criando, que los amores de mi vida. Soy artista, atleta. He hecho muchas cosas en mi vida, pero sobre todo trabajo en salud pública y lo de salud maternal y de salud infantil. Y la prevención de violencia y la prevención de trauma hacia los niños. Qué interesante. Es muy interesante. Y eso que comentabas ahorita, Laura, de que eres muy atleta, muy de la naturaleza, porque yo me he fijado en algunos posts que has hecho, es mucho de la naturaleza, de las plantas, de lo orgánico, de la madre tierra, literalmente. Laura, te encanta, ¿verdad? Laura sí. Ella es una mujer que tiene todo, o sea, ella sabe muy bien definir. Pero ustedes, ¿tienen alguien a quien mandar saludos? ¿Quieren saludar a sus abuelitos, a sus tíos en Colombia? Porque recuerden, sus abuelitos son en Colombia. ¿Quieres mandarle saludos a tu abuelito? Sí. ¿Cómo se llama tu abuelito? Mi abuelito se llama Nacho y mi abuela María. Ok, mándale saludos a tus abuelitos para que te vean. Mándales un abrazo. ¿Que les extrañas? ¿Los extrañas mucho? Sí. ¿Ya fuiste a Colombia? Sí. ¿Te gusta Colombia? ¿Qué es lo que más te gusta de Colombia? Las fincas. Las fincas. Las ¿Y tú? Fincas. También las fincas. ¿Y las frutas? Sí. Laura, ¿cómo les fomentaste y cómo empezaste a hablar español? Cuéntanos. Sí. Yo cuando empecé a manejar, a los 16 años dije, ok, voy a manejar a la universidad y tomar clases de español, porque en la secundaria yo vi que los estudiantes no aprendían mucho. Y dije, no, yo quiero aprender el español de veras. Entonces manejé a UAE y tomé un curso de español. Y lo hablas perfectamente bien, de verdad que sí. Lo hablas muy bien, muy fluido y qué bonito es que te intereses por un idioma, porque nuestro español está hecho de muchas palabras, es muy enriquecido. Sí, me encanta hablar en español. Y yo no entiendo por qué no es, o sea, yo creo que todos deben de hablar, pues deben de aprender un segundo o un tercer idioma, porque hay tanta gente con quien uno puede hablar y pues no se puede si no habla el idioma. Entonces yo lo aprendí. Estuve empezando a estudiar francés también cuando era niña, porque mi papá estaba estudiando francés, pero dije, ok, español, voy a aprender el español y fui a estudiar en México, en Oaxaca, México, cuando tuve 20 años y luego regresé a Oaxaca cuando tenía 21 años y viví con un amigo ahí y su familia y hice mi investigación de mi tesis. Entonces a los 21 años dije, ok, más o menos soy
fluida, y luego era maestra de tercer grado y todos los estudiantes eran de América Latina y la mayoría de los profesores también. Entonces mejoré el español ahí en California, eso fue en California. Pero no, o sea, mi vocabulario no es muy grande porque no estoy constantemente. Sí, toda la vida no estoy hablando español. Entonces me alegré mucho cuando puedo hablar. Y sabes que ella ama la cultura latina. Sí. Porque fomenta mucho a sus hijos, porque está siempre en cualquier actividad que sea para niños que son de tradiciones o culturas latinas, te encanta eso. Aida, ¿qué tipo de baile estás haciendo? Yo ahora estoy haciendo el baile azteca. Baile azteca. ¿Y cómo te gusta? ¿Lo disfrutas? Sí. Sí. Qué bonito. Mira, todo ese tipo de cosas, lo que más nos gusta, ellos son libres, ellos se pueden ir o quedar, como ellos se quieran estar aquí, está bien, porque esto es un podcast que es familiar. Exacto, y sin filtros. Y sin filtros. Y es una mujer que ama la cultura latina, demasiado. Yo creo que tú ya llevas la sangre de latina en tus venas, yo creo que en esa parte. Pero bueno, empezamos. ¿Quién es Laura Cruz Norton? Laura Norton Cruz, ya sabemos quién es. Y bueno, y Laura... nos presentó a su familia. Sí, claro. Qué bonito. Laura, ¿cuál fue el momento o la experiencia que te hizo enfocarte en los temas de trauma infantil y resiliencia? De verdad, ¿Qué fue? Cuando yo tuve 8 años de edad, mi mamá nos sentó en la mesa y mi hermana y nos contó de que ella se había acordado de que su papá le había abusado sexualmente. Y nos contó y luego nos dio lecciones de cómo protegernos, de cuáles son nuestros derechos a nuestros cuerpos, derechos de privacidad, derechos de contarle si algo nos pasa, si alguien nos abusa, que ella siempre nos va a creer. Entonces nos dio esas lecciones cuando yo tuve 8 años. Y desde entonces dije, voy a pelear contra los abusadores. Eso fue como, creo que fue muy valiente de tu parte empezar a profundizar en esos temas. Sí. Pero yo también creo que la mamá fue valiente porque a veces hay muchas personas y hay muchas mujeres, Nati, que se quedan calladas por miedo, por vergüenza. Y a veces permitimos muchas cosas. O por la falta de seguridad en sí misma. Así que qué bueno que tu mami tomó un tema tan importante y donde les enseñó a ustedes a abrir su mente y saber que hay cosas que no se permiten en las edades tempranas. Le agradezco mucho por eso. Y luego cuando yo era adolescente también mi papá nos contó más acerca del abuso que él sufrió también en su familia. Su mamá era muy abusiva físicamente y tuvo mucha negligencia. Entonces yo aprendí de mis padres que ellos experimentaron abuso y decidieron que no querían dar ese mismo ciclo de abuso a sus hijas. Entonces yo también dije, pues voy a hacer la misma cosa, voy a reducir el abuso, voy a reducir la trauma que experimentan los niños. Y eso fue antes de saber nada de la ciencia. Pero luego cuando aprendí la ciencia, dije, eso tiene sentido. Interesante, ¿verdad? Porque a veces uno no sabe cuando se pone de pasión por la carrera que uno toma. En tu actual trabajo como consultante, dueña de negocio propio, combinas la investigación, la narración y el activismo. Y plasma más. Exacto. ¿Cómo equilibras todo esto, Laura? ¿Cómo las equilibras en tu vida? Es difícil, claro. Especialmente porque como la mamá que está pagando para todo y haciendo todo, o sea, tengo que criar a mis hijos y también ganar dinero para pagar para las utilidades y todo. Entonces tengo que buscar trabajo que siente bien de mi corazón, que me apasiona, pero también que paga. Entonces busco contratos tengo un contrato del Estado, por ejemplo, para trabajar en salud pública, salud maternal y ayudando a las mamás rurales a amamantar. Eso es mi pasión y también, o sea, es una carrera. También busco fondos para hacer películas, porque eso también es una pasión y es una forma de
usar arte, porque yo era artista desde niña. ¿Qué tipo de artista? Cuéntanos. Permíteme tantito, Laura, ¿sabes qué? Voy a moverle tu micrófono un poquito porque se está enredando con tu arete. Están bellísimos los aretes. Permítanme un momento, estamos en vivo, pero no importa, es parte de, porque el arete se mueve mucho y estaba a punto de enredarse. Te lo puse aquí, ¿está bien ahí el micrófono? Sí. No, y si ¿Me te agachas, pueden escuchar? Sí. ¿Se escucha? Ok, perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Parte de, estamos en vivo. Charla sin filtro. No, entonces pues estoy intentando usar el arte de película y los cuentos de las personas, de las comunidades, para cambiar la política. O sea, es como combinando el activismo y lo narrativo. Y tienes un documental. Cuéntanos, Laura. Tengo 3. Tienes 3 documentales. Ay, a ver, cuéntanos de los 3 y dinos qué es lo que más disfrutas cuando haces ese trabajo. Sí. Empezamos con un documental en Kotzebue, en el noroeste, en el Ártico de Alaska, acerca del cuidado de niños, la falta de una guardería licenciada para niños menos de 3 años y cómo afecta la economía de la comunidad, las personas, las familias, y pues el trabajo de unas 2 mujeres intentando abrir una guardería, pero enfrentando muchos retos en el proceso de licenciatura con el estado de Alaska. Entonces, compartimos esa película, la usamos para poner presión en el estado y pues logró cambiar unas cosas en tanto a las regulaciones. Sí, y pues lo pusimos para la legisladora. Luego hicimos otra película que se llama, la primera se llama At Home in Home, Rural Alaska Child Care in Crisis. La segunda se llama ILP, o sea que es el programa de aprendizaje para los infantes. Y eso también lo hicimos para mover la política, para apoyar ese programa que trabaja con niños de 0 a 3 años de edad. Y es una maravilla. Y eso va a estrenar en el Anchorage International Film Festival ese diciembre. Ya viene. Sí. Pues nosotros vamos a estar contentas de apoyarte porque son cosas importantes, Laura. Sí. No es un tema cualquiera, es un tema súper importante porque los niños a la edad temprana y los cuidados de los niños en las guarderías son importantes y la capacitación que se tiene que dar a las personas, porque aunque tengas una guardería privada, ellas están recibiendo capacitación. Es lo que ella está tratando de que sea justo y que de alguna manera necesarios a ella. Respaldar todos esos cuidados o sea, enseñarles cómo hacer las cosas, ¿no? Sobre todo, es algo muy importante. Pero de alguna manera, al trabajar en las comunidades rurales o ir a las comunidades rurales de Alaska, ¿qué desafíos has enfrentado? ¿Y hay latinos? Sí. Eso queremos saber, porque es algo que Erika también quiere decir. ¿Hay latinos allá? Sí, eso es lo que me encanta, porque los áreas rurales de Alaska son muy indígenas y tienen una historia de 15,000 años de indígena. Yo trabajo sobre todo en las áreas en Yupiaq y me encanta aprender de la gente en Yupiaq, su dialecto de inglés, sus tradiciones, su conocimiento, pero también he conocido, hay muchos coreanos ahí, hay muchos latinos. ¿Hay coreanos? Sí, en Kotzebue. Y he conocido dominicanos, hondureños ahí en Kotzebue. También acabo de regresar de Kodiak, la isla de Kodiak, que es rural, aunque menos rural, pero y hay mucha comunidad latina. Una comunidad latina y una comunidad filipina muy fuerte en Kodiak. Eso me encanta. Laura, ¿cuáles son los desafíos que tienen las áreas rurales para todo esto? ¿Qué más que influencia y qué son los problemas que ellos tienen? Una el costo de todo es muy alto. Entonces, por ejemplo, para las guarderías, ellos tienen que pagar para los alimentos para los niños, pero un galón de leche cuesta $13. ¿Cómo? En Kotzebue. Y aún más en los pueblitos. Entonces, si leche cuesta $13 por cada galón, y imagínate lo que es el internet, lo que es el gas para No, está por las casa. nubes, es muy caro. Y pues, ¿cómo pueden cobrar a los padres
suficiente para estos costos. Eso, o sea, hay necesidad de que los costos sean aumentados por parte del Estado. Se necesita apoyo para los costos. Eso claro. es un reto. También, o sea, Internet es difícil de conseguir. Hay menos recursos médicos, hay menos recursos profesionales. Por ejemplo, para abrir una guardería se necesita hacer, ¿cómo se llaman? Las huellas de los... digitales, las fingerprint, las huellas digitales. Huellas digitales, pero no hay máquinas para hacer eso en muchas de las comunidades. Wow. Eso es un ejemplo de los retos. Entonces, para hacer las cosas, usualmente se diseñan las regulaciones y los programas y hasta el costo de los programas pensando en ciudades como Fairbanks, Juneau, Anchorage, y no pensando en cómo es en Kivalina, cuando uno tiene que volar hasta una ciudad para hacer las huellas. Entonces... Wow. Eso es un gran reto y es gastos también para ellos. Eso implica mucho gasto. Mucho gasto. Pero lo que me impacta es el precio, lo que, como dice, el precio de la leche, exacto. Sí. O sea, tan solo un galón, $13 es mucho. Y una lata de fórmula para infantes es $40. Entonces los pañales han de estar mucho más caros. Sí, imagínate. ¿Y cómo la gente sobrevive por esas áreas rurales? ¿Cuál es el apoyo? Sí, exacto. Estamos como... ¿Cómo le hacen? ¡Wow! Bueno, hay mucha pobreza, pero también pues se casan, pescan. La casa y la ¿Qué recursos hay para la gente en trabajos, verdad? Claro, los trabajos. Sí, los trabajos tienen que pagar más. Entonces, si uno trabaja para el hospital o el aeropuerto, pues el salario tiene que ser más alto porque los costos. Demasiado. Sí, son mucho más altos. Y hay mucha población, poca población en esos pueblitos. Es población pequeña y creo que por eso hay muchas personas que no piensan en eso, porque solo son algunos miles de personas. Pero son miles de personas que importan. Que aportan, claro. Que importan. Y sobre todo son niños, porque el cuidado es para los niños. Las mamás solteras, los papás, para ir a trabajar y proveer a su familia, tienen que tener un adecuado lugar donde dejar a sus niños, donde tengan todas las regulaciones. Sobre todo cuando el invierno llega, sabemos que, por ejemplo, aquí en Anchorage son 6 meses, bueno, realmente de oscuridad, así de que se hace noche muy pronto, muy poca luz, son 4 meses o 3 meses, pero en esas poblaciones es más largo el invierno. Sí, mucho más largo. El clima. Y mucho más oscuro. Mucho más oscuro. Sí. Entonces, mentalmente las personas, es difícil. Son fuertes. Exacto. Son personas fuertes. Yo me quedo Las que han vivido ahí 15,000 años, ellos saben vivir en la oscuridad y el frío. Es difícil. Los admiro mucho. Y en tu documental, cuando tú los filmaste, ¿qué te dijeron? Porque ellos, para abrirse, la gente nativa de Alaska les toma tiempo para conocer, hablar, conectarse con alguien. Y también en mi investigación, porque he hecho, grupos de enfoque, entrevistas en el Ártico, y ¿por qué me confiarían a mí? Exacto. Llego con mis ojos azules y dicen, ok, eres una Naloak mío. No sé, pero, vengo humilde, y vengo cariñosa y me encantan los bebés y vengo con Josh, mi colega que tiene la cámara, y él es muy cariñoso y también le encantan los bebés y es filipino, entonces no sé, las personas creo que de alguna manera abierto sus corazones a nosotros. Pero lo han abierto porque tú también te entregas y porque te preocupas. Y porque te preocupas y te apasionas. Te preocupas por lo que estás haciendo, y eso es muy importante. Y tu film, los films que has tenido, los documentales que has tenido, ¿han cambiado en algo esos obstáculos que han tenido? Un poco, sí. La primera película fue en 2023 y lo mostramos en el Capital en abril, antes del final de la sesión, y ellos aumentaron los fondos. Entonces, tal vez la película ha ido con eso. Luego trabajé con periodistas para seguir contando la historia de qué tan difícil es la licenciatura en Alaska rural. Y después de la película y algunas historias en Alaska Beacon y todo eso, entonces la comisionada
Sí, ella dijo, ok, vamos a cambiarlo de background checks. Vamos a cambiar el sistema y las cosas. Porque también una representante y una senadora estuvieron platicando, viendo la película y dijeron, tenemos que hablar con ella. Entonces fueron a su oficina y dijeron, tiene que cambiar eso. ¿Por qué ponen tantos retos a las...? Claro, ya bastantes retos tienen con el clima y la situación económica como para que les pongan más retos. Más retos. Y son seres humanos. Y esto es, o sea, honestamente, esto es la land, o sea, su tierra. ¿Por qué tener tantos obstáculos para ellos? Tú sabes, o sea, esto es lo de ellos. Cuando deberían sentirse más apoyo. Más recursos. Laura, pero por ejemplo, ¿dónde podemos ver estos documentales? ¿Los tienes en alguna página? Sí. Cuéntanos. Están en Vimeo, pero para encontrar... en Vimeo. Sí, tenemos como un canal de Vimeo por Josh, pero lo más fácil es buscar en Instagram. Somos AK Childcare Docu, es nuestro nombre en Instagram, o en Facebook. Si buscas a mí, en Facebook es fácil de encontrar esa página, pero se llama Early Childhood in Alaska Film Series en Facebook. Hay que ver esos documentales, Sí. ¿Y ahorita estás haciendo algún otro o viene otro en camino? Estoy buscando fondos para hacer, porque grabamos mucho en la península Kenai y hicimos un episodio. Hay un episodio acerca del Kenai, pero tenemos horas y horas y horas más que queremos editar. Entonces estamos buscando fondos y creo que también vamos a ir a la península Kenai otra vez para grabar un poco más, porque hay un hospital ahí en Homer que dijo, nuestros empleados necesitan dónde poner sus hijos. Yeah. Entonces empezaron a hacer construcción y todo eso. Entonces grabamos con ellos en 2024 y ahora vamos a grabar con ellos en 2026 para mostrar lo que hicieron. Y pues ojalá que estos fondos lleguen ya pronto, porque es muy interesante saber y todo el trabajo que tú haces y el tiempo al que le dedicas para que traiga frutos esa producción, para que puedan ayudar y tener más recursos. Porque como decías tú, Erika, son los dueños de estos lugares y pues tienen que tener más recursos. Y el impacto que está trayendo Laura a reconocer las barreras que tiene la gente nativa en las áreas rurales, porque son seres humanos nativos. O sea, en sí, tu documental está llevando y trayendo, o sea, llevando un mensaje y dejando un impacto lleno de información o sea, y de conciencia. Y de conciencia, ¿sí me entiendes? Y el saber que es importante estos recursos para los niños. A mí me, por eso yo la quiero y la admiro. O sea, la tengo. Yo no sé más del segundo. Sí, claro. Porque el segundo es acerca de ese programa que trabaja con infantes y niños menos de 3 años de edad con retraso de desarrollo. Y hicimos la película ahí en el Valle de Mat-Su y lo mostramos para los legisladores también ese año. Y ellos luego agregaron más fondos al programa. O sea, hay muchas personas abogando para ese programa, pero creo que la película ayudó a mover los corazones de algunos más legisladores y pusieron más fondos, pero el gobernador los tachó. Entonces, otra vez tenemos que abogar. Pero creo que la película... ¿Cómo te podemos apoyar en tu misión de fomentando el seguir promoviendo? Yo creo que tus filmaciones, tus documentales, el conocer más de ese tema tan importante que cubre muchísimas áreas importantes, porque los niños pequeños son el futuro de nuestro futuro, del mundo, realmente. Y ella estás haciendo un gran impacto, no solamente en la comunidad, sino para tus hijos. Yo creo que ellos deben sentirse súper orgullosos de tener una mamá como... ¿Los llevas a tus documentales? ¿Los vas con ellos a tus grabaciones? ¿Ellos te acompañan siempre? No siempre, pero sí vinieron a la península, vinieron al valle. Sí. ¿Qué dicen tus papás, Laura, de todo tu trabajo? ¿Cómo se siente ahora tu mamá y tu papá al verte? Ellos están orgullosos. Los dos trabajan en salud. Entonces, creo que para ellos es lógico que yo también estoy avanzando en salud, pero de otra forma. Ellos trabajan con pacientes. O sea, mi mamá es enfermera partera, ayuda a las mamás en toda esa parte de la vida. Y yo también trabajo en esa parte de la vida, con el embarazo, con los bebés, con amamantar. Pero en vez de ayudar como mi mamá hace, entonces yo estoy trabajando en los sistemas. Pero dialogamos mucho. Sí. ¿Y tu papá qué hace, Laura?
Porque también tiene una gran trayectoria. Sí, era radiólogo pediatra. Wow, entonces esto viene todo de familia. Sabes que él fue uno de los fundadores de Project Access, ¿verdad? Oh, sí, sí. ¿De verdad? Sí. Mi papá es muy apasionado acerca de, acceso al cuidado médico. Ajá. Él era uno de los fundadores de Project Access. Es uno de los fundadores de Project Access. Así que yo creo que cabe mencionarlo y con nombre y todo a ellos dos, mándeles un saludo a tus padres. Sí, porque son Saludos. padres. Sí, ellos son Laura tiene una trayectoria grandísima. No, y su familia también atrás, tiene mucha contribución en la comunidad. En su atrás trae toda tu familia también lo hace. Sí, es como nuestra familia piensa que tenemos el deber de pues ayudar a la comunidad, a la gente. Bueno, vamos a entrar a los temas porque son temas muy importantes. Hablamos con ella porque ella es la experta, porque ella está luchando por estos significativos cambios, Nati. Sí. Dice que, por ejemplo, ¿qué significa para ti, por ejemplo? Vamos a ver, tenemos creo que 2 preguntas, si es que creo que esa parte no vamos por acá. ¿Cómo mides el impacto de tu trabajo con la salud, el bienestar comunitario y la reducción de experiencias adversas? Vamos a entrar a ese, vamos a hablar ahorita, nos vamos a cambiar del tema del documental, pero algo que quieras agregar más a tu documental o a tu trabajo con esos 3 documentales que encantaría que nos... Bueno, a mí me encantaría hacer documentales en Anchorage con la comunidad inmigrante. Mi primer trabajo después de la escuela, trabajé con comunidades inmigrantes en muchos idiomas. Pues yo solo hablo el español, pero trabajando con intérpretes. Y hay mucha sabiduría y mucho... de lo que veo, no hay suficiente inversión en trabajar con comunidades inmigrantes, comunidades multilingües, para que ellos diseñan los proyectos, las soluciones. Y eso es lo que quiero hacer. Y me encantaría hacer un documental aquí en Anchorage. ¿Lo hicieras en español? Sí, me encantaría hacer en español. ¡Wow! No, bueno. Sí. Nos encantaría que hagas porque yo creo que ahorita sería... Yo quiero trabajar en español y casi nunca trabajo en español. Es que, por ejemplo, este tipo de temas no sabemos cómo se llaman correctamente y no sabemos cuál es el camino correcto para ¿Sabes lo que pasa, Nati? Es que es complicado de entender. No tanto eso, es que no hay los suficientes recursos o las personas adecuadas para hablarte de ese tema. Entonces... Y te voy a contar una cosa más. Y no lo conocemos. Y nadie no sabía por qué para mí era importante, Laura Norton, tener esta entrevista. Porque yo voy a contarte la historia como la conocí a ella. Entonces, a ver, cuéntanos, Erika. Yo trabajaba en un lugar, en una escuela de preescolar, y me mandaron a la conferencia de Laura. Pero yo para esto no tenía idea de lo que estaba haciendo. Yo en ese tiempo se llama Parent Educator, es padre educador. Entonces, pues yo soy de las personas que para hacer un trabajo me tengo que enfocar bien y estudiar de lo que yo te voy a hablar o te voy a ofrecer. Me mandaron a la conferencia de Laura, la conocí y ella dio una conferencia de ACES. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en el 2019, yo creo, ¿verdad? Porque... ¿En tiempo de COVID? ¿O 2018? 18-19. Okay, entonces me mandaron a esa conferencia y conocí a Laura durante esa conferencia. Y después ella me habló en español. Yo era la única latina y ella empezó a hablarme en español. Yo me quedé como, wow. Y me dice, ¿quieres hacer ACES Trainer en español? Y yo, sí, Laura, claro que sí, porque el tema me apasionó desde un principio. Y entonces ahí conocí a Laura y ella diseñó ACES, que quiere decir experiencias adversas en la infancia. Lo diseñó en inglés y lo hizo en español. Un currículo. Para enseñar. Ahí fue donde conociste tú a Laura. Ella lo diseñó para adaptarse el currículo aquí en Alaska. Y lo hizo en español y en inglés. O sea, Laura lo hizo para Alaska. Ajá. Wow. Sí, porque hubo otros currículos para hablar de la ciencia de los ACES, pero en Alaska la gente, especialmente la gente nativa, habían sentido como que los currículos de afuera, los currículos ajenos, no eran suficientemente, no sé, respetuosos a la cultura, o
no enseñaron de una forma muy buena. Entonces yo ajunté un grupo de gente indígena primero para escucharles de qué querían en un currículo. Luego ajunté un grupo diverso de científicos, de médicos, de gente nativa, de gente con varias experiencias para diseñar un currículo. Bueno, y para que entendamos bien ese tema que vamos a tocar, ¿qué son las ACEs? Sí. ¿Qué son las ACEs? Ahora cuéntanos, ¿tú qué ACEs? Porque es importante que nosotros conozcamos y por qué las comunidades deben de saber de qué se trata ACEs. Ese término vino de un estudio hecho en los años 1995 hasta 97, por ahí en California. Fue un doctor en California, en Kaiser Permanente, con un doctor del CDC, trabajando juntos para diseñar este estudio. Y lo que hicieron con 17,000 pacientes, con un grupo de pacientes muy grandes, fue preguntarles de 10 experiencias adversas de su infancia, o sea, de que les ocurrieron antes de los 18 años de edad. Fue 5 cosas que les pasó a las personas: el abuso sexual, el abuso físico, el abuso verbal o emocional, la negligencia física y la negligencia emocional. También 5 cosas en su hogar que les causaron estrés. El divorcio o la separación de los padres, si un miembro del hogar fueron al cárcel o estuvo encarcelado, si hubo suicidio o salud mental, uso de sustancias y violencia doméstica. Entonces estamos hablando que las ACEs son los traumas. Sí. Son las, ¿de la infancia? Sí, y esos 10 no son las únicas traumas de la infancia, pero eran las cosas que ellos estudiaron. Son los 10 originales. Vamos entendiendo. Para ese estudio. Entonces, lo que vieron es que como un tercer parte de las personas no habían experimentado ningún ACE. ACE significa experiencia adversa infantil. Pero muchas personas habían experimentado 1 o 2 o 3 o 4 y entonces, si experimentaste 6 de esas cosas, tienes ¿cuál es la palabra? Como un puntaje o un puntaje de 6. De 6. Y lo que vieron, porque tenían los archivos médicos de todas esas personas, entonces vieron que si una persona tiene un puntaje alto, el riesgo de que esta persona también experimentó algunos problemas médicos era mucho más alto. Wow. Y como en un forma como dosis. Entonces, si el dosis de trauma era más grande, también el riesgo de problemas de salud era más grande. Aquí, por ejemplo, entonces estamos viendo ese tipo de test, de examen que se... Evaluación. De esa evaluación, correctamente la palabra. ¿Se puede tomar? ¿Cualquier persona la puede tomar? ¿O ustedes, o tú, por ejemplo, puedes decir, esta es la manera, o cualquiera lo puede tomar, o tienes que tomar cita para tener eso? No, puede ir al sitio de CDC y ver cuáles son las preguntas y contestarlos. Porque creo que es importante, yo creo que todos en algún momento... debemos de tomar cuando yo tomé la conferencia, a mí me sorprendió mucho del número de que la diabetes iba conectada muchas veces a la negligencia y se conectaba con este score del trauma de adversidad en la infancia. Wow. El problema del corazón también tenía mucho que ver. Sí, porque, o sea, las muchas personas te entienden, si tienes mucha trauma en la niñez, sí, la tasa de depresión va a ser más alta, o la tasa de uso de drogas, o uso de cigarrillos, o uso de alcohol, o cosas así. Pero, y eso sí, es mucho más alto. O sea, la depresión, el uso de drogas no viene de ningún lado, viene de un niño intentando sentirse bien, sentirse aliviado del dolor increíble de esa trauma. Entonces, tiene sentido que si un niño está experimentando un estrés extremo que no aguanta, que va a tener un riesgo más alto de usar cigarrillos o usar alcohol para sentirse bien. Es una solución a la persona que está experimentando mucha trauma. Pero también
el diabetes. También, exacto. O sea, eran factores que se unían todos juntos. Es increíble. O sea, es que la conferencia era súper interesante. Sí. Y aunque tú no te des cuenta, yo no la entendía, pero era cierto que los traumas que más tenía la persona caía enfermedades de salud que se conectaban con la salud mental y las adicciones que tenía esa persona. Es que es todo un... O sea, estoy cayendo en conocer esto y es muy profundo este tema. Y yo le contaba a Laura que gracias a ella, Ajá. yo cuando era padre educador, pude entender a muchas familias. Y yo le estaba contando que habían casos que yo no le entendía la manera del papá o la manera de la mamá de actuar, pero cuando entraba en las preguntas o cuando Laura me dio unas estrategias para trabajar hace mucho tiempo, yo pude trabajar con esas familias y pude entender del por qué ellos actuaban de esa manera con sus hijos. Era porque venían de hogares abusados o de padres que no les demostraban amor o de familias que eran divorciadas. Entonces se pudo entender que venía la segunda generación o sea, ya era el papá y la mamá, ¿verdad? Y luego venían los niños, pero yo no entendía el comportamiento muchas veces de los papás en mi parte de trabajo, porque yo decía, bueno, ¿y por qué el papá actúa así con su hijo o su mamá con su hijo? Laura. Y cuando después ellos contaban su historia, pude entender que ellos sufrían de ACEs, o sea, tenían ese score de ACEs o esa parte y lo único que en ese momento, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué puedes hacer una familia que encuentras tú y te das cuenta que tiene eso? ¿Qué es lo primero que debemos hacer si sabemos que estamos o hemos tenido ese trauma infantil? O sea, creo que el propósito de hacer esa investigación es para pues poder, prevenir los ACEs, ayudar a los padres para que tengan el apoyo y el conocimiento para proteger a sus hijos, pero también para ayudar a los adolescentes y los adultos que han sufrido esas cosas para pues aliviarse, para no tener que replicar esas cosas y para entender el efecto en su salud. Por ejemplo, si uno entiende la conexión entre las cosas que le pasaron en la niñez y sus hábitos, o también, aun si una persona nunca fuma cigarrillos, nunca usa drogas, nunca toma alcohol, aún así las traumas en la niñez pueden afectar a su cuerpo hasta a un nivel epigenético. Wow. A los bebés pueden afectar. Laura, ¿qué impacto el mismo cuerpo. Entonces, puedes sentir un poco abrumante decir, entonces las cosas que me pasaron me afectaron el diabetes, por eso tengo el colesterol tan alto, por eso tengo problemas de corazón, y puede ser un poco deprimante, pero quiero que las personas también sepan que, eso no es mi culpa, yo no elegí eso, pero sí tengo que hacer las cosas saludables para mejorar las cosas. Tratar, ponerse en tratamiento. O sea, hay una solución para todos ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, algunas soluciones. La mejor doctora que recomiendo para aprender de eso es Dr. Nadine Burke Harris. Es una pediatra en California. Y la conocí hace 2 años y es increíble. Ella habla de como un cheque de sistemas, o sea, siempre nutrición. Buena nutrición, bajando las comidas de inflamación y aumentando comida de buena fibra y proteína y grasa, grasas saludables como el salmón. Comiendo salmón es bueno. O sea, el ejercicio mueve el estrés por el cuerpo, durmiendo suficiente. Son las cosas básicas de salud, también ayudan, pero siendo expresivo también, el poder hablar de las cosas, claro, y no reprimir todo y no mantener todo adentro y ser una isla, sino expresarse, hablar, ser honesto. Para los hombres especialmente, en vez de aislarse, como muchos hombres hacen, y como yo no tengo emociones, solo el enojo, pues que se hablan, que se conectan, que tienen relaciones. Es tanto el tema que tenemos que aprender. Yo creo que va a haber una segunda parte. Una segunda parte, pero antes de irnos a la segunda parte, aquí dice Jacqueline Asensio, qué bien, Laura Norton Cruz, te felicito por ser de bendición para la comunidad. También en el ramo de los Child Care, también nos dice por aquí Claudia Parker, saludos también, dice, y qué importante es poder identificar y proporcionar
las herramientas necesarias para cortar los ciclos o cambiar las historias. O sea, hay comentarios, de verdad, saludos a las personas que se han estado conectando, pero Laura, yo creo que vamos a tener que tener una segunda parte de eso. Pero una pregunta más De para verdad, Laura, ¿qué importante es hablar de ICES en las comunidades? Yo creo que es muy importante que todos tienen un conocimiento básico de que una niñez que tiene mucho abuso, que tiene negligencia, que cuando los niños están siendo testigos a la violencia doméstica, eso va a afectar el desarrollo del cerebro y del cuerpo, del mismo epigenético de los niños. Y entonces es muy importante proteger a los niños y ayudarles a aliviar y obtener recursos de salud mental, etc. Y que nosotros como vecinos, como abuelos, como tíos, como amigos, tenemos que ser personas saludables y acompasionados para los niños. O sea, si tú sabes que en el vecindario hay unos hogares donde los niños no tienen todo lo que necesitan, tú puedes abrir la puerta y ser una persona buena, porque no son solamente las cosas adversas que afectan a los niños, sino también las cosas protectivas. Si un niño tiene un vecino, una tía, una maestra, ¿cómo se dice? Un entrenador de fútbol que es muy bueno, que es muy cariñoso, que les escucha, que los proteja, eso puede ayudar al niño a que las cosas adversas no le afecten tanto. ¿Y cómo se llama esa palabra? ¿Resilient? Sí, resiliencia. Sí. Ahora entiendo por qué cuando yo le decía a Erika, ok, cuando viene Laura, es que mira, ahora entiendo. Es tan importante saber, y creo que hay mucho más que entender de todo esto. Laura, ¿cuándo puedes volver a venir? Tenemos que tener una segunda parte. ¿Pronto? Yo creo que sí, porque es tan interesante. O sea, usted se va a apasionar porque va a poner yo voy a invitar a Laura otra vez. La vamos a invitar nuevamente a Laura porque nos quedamos con más preguntas de ACES, porque el tiempo de que es un tema. Por hoy día nos vamos a cortar un poquito porque quiero que se queden con la segunda parte, porque viene ACES y también viene la resiliencia. Pero estamos entendiendo que es ACES, son traumas de la infancia que repercuten en nuestra adultez. Que se reflejan luego. Y hasta la generación que viene. No, bueno. Pero las cosas protectivas pueden ayudar a que esas cosas, no sucedan. Sí, que no suceden, o que si suceden, que podemos aliviar. Modificar. Entonces necesitamos esas relaciones protectivas. O sea que hay alguna manera de enfrentar y decir, viene el cambio y viene todo lo mejor. O sea, quitar todos esos traumas, de alguna manera hay manera de. Sí. Y podemos hablar más en la siguiente de cómo pueden hacer eso, las escuelas, los sistemas Laura, médicos. Tenemos que tenerte, yo no sé. El sistema médico, las escuelas. Laura, este tema es tan apasionado para mí, para honestamente. Y sinceramente. Ahora entiendes porque yo quería esta entrevista. Ya entendí. Pero, ¿saben qué? Yo creo que esta entrevista se va a convertir en primera parte, y viene la segunda, pero una tercera también. Porque el tiempo se va muy rápido y para tratar de entender es un tema muy profundo. Sí. Y a veces suena un poco complicado de entender, pero solamente Laura no lo va a hacer. Solamente Laura nos va a poder explicar. Sí. Laura, un mensaje a la comunidad latina que te están viendo y ya saben quién es Laura y por lo importante que eres en la comunidad. Siempre es un honor, porque como no soy latina y como eres latina. Eres, porque como dicen, no importa dónde naciste, pero si tu corazón está ahí, eres latina. Como dice Chabela Vargas. Bueno, mi corazón está ahí. Mi corazón está en Oaxaca, mi corazón está en Cuba, donde también he pasado en México y en Colombia. Llévate de este dicho, Laura. Es lo que yo les digo. Sé como Chabela Vargas. Chabela Vargas no era de México. Chabela Vargas era de otro lado, de otro país, no recuerdo, Honduras o por ahí. Yo canto Chabela Vargas. ¿Sí? Y ella dijo, los mexicanos nacen donde quieran. Que iba a decirlo, pero sí. Entonces, tienes que escuchar esa historia. La gana. Exactamente. Ella dijo eso y ella no era mexicana. Hasta que yo le descubrí apenas como hace el año pasado, yo creo, o este año, cuando yo dije, a mí me encanta la cultura mexicana. Y alguien me dijo, ¿tú sabes lo que dijo Chabela Vargas? Y yo dije, no, ¿quién? Pero ella es mexicana. Me dijo, ella no era mexicana. Es lo que dijo. Así que, Laura,
Para nosotros tenerte es un placer, para mí un orgullo porque te admiro muchísimo, tu trabajo es espectacular, me encanta toda tu historia, la historia de tus papás. Queremos tener una segunda parte. Sí, me y la tercera, Y tercera, porque aquí la gente está escribiendo, sí, pero de verdad que necesitamos esa fue la primera parte, viene la continuación, ya sabemos quién es Laura Norton. Cruz, cuando regrese, vamos a continuar con esto. Gracias, Laura. Sí. Gracias. Nada, gracias por hacernos tenerme, un entender, honor. porque ahorita ya mi ardilla empezó a girar así como que... porque todos tenemos algo. Porque la comunidad Sí, necesita saber, porque claro. nos tenemos que educar. Y qué mejor que tú Es, nos eduques definitivamente. y nos eduques en el idioma que amas, que es el español. Gracias por venir, Laura, te queremos Gracias. mucho. Gracias, pues una vez esto fue Charla Sin Filtro, me acompañó Erika. Y Nati. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Sí, En verdad lo apreciamos. gracias. Así que segunda parte, muy pronto. Próximo. Bye. Buenas noches, bye. Adiós.